El término deshumanización define un proceso mediante el cual una persona o un grupo son despojados de sus características humanas. Los procesos de deshumanización están íntimamente relacionados con sistemas de dominación y de poder, con la manipulación de las culturas o de las masas. Las relaciones humanas se vuelven relaciones de consumo y alineación y no se vuelven duraderas, sino de usar y tirar, ya que las personas son reducidas a meras cosas pasivas. En una amplia corriente de pensamiento se asocia el desarrollo de la tecnología con la deshumanización. Desde este enfoque, en general se sostiene que la tecnología tiene el efecto de entorpecer las relaciones humanas, aislando y alineando a las personas. Una visión deshumanizada y utópica del futuro. Así es, Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Esta es una obra distópica de las más populares que hubo en el siglo XX. Esta, de hecho, fue escrita en el año 1932 y es anterior a 1984 de George Orwell. Inclusive esta obra distópica de Aldous Huxley la consideran mucho más profética que 1984. ¿Por qué lo dicen? En un momento les explico cómo está compuesta esta obra y por qué la comparan aún más con nuestro comportamiento de humanidad en esta era. Hoy abrimos las páginas de Lectuber para hablar de Un mundo feliz de Aldous Huxley, para contarles por qué esta obra de literatura universal, considerada como clásica del siglo XX, es más contemporánea de lo que se parece. Es profética y además por qué se compara con nuestra realidad actual. Hola amigos de las letras y bienvenidos nuevamente entonces a Lectuber, donde abriremos las páginas de Un mundo feliz, una obra escrita el siglo pasado a inicios y durante aproximadamente la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para hablar de esto primero tenemos que hacer un análisis de lo que quiso hacer Aldous Huxley. Él en su obra quiso hacer una crítica de lo que es la sociedad en esa época de los años 1930, donde todavía se estaba luchando con una Segunda Guerra Mundial, estaba vigente el estalinismo, estaba vigente el nazismo y otros regímenes fascistas en el mundo. De acuerdo con lo que se escribe en este libro, está ambientado en Londres 600 años en el futuro a partir del año 1932. Sin embargo, dentro de su prólogo, el mismo Aldous Huxley deja una reflexión de que está sumamente preocupado porque estos asuntos que se narran aquí podrían pasar inclusive 100 años en el futuro a partir de que él lo escribió. Lo curioso es que este libro se escribió hace 88 años, o sea que falta muy poco para cumplirse esos 100 años. ¿Qué se ha cumplido de esta profecía? ¿Por qué la gente dice que es realidad lo que dijo Huxley y de verdad fue como un profeta que pudo adivinar lo que se estaba viviendo en la actualidad? Ya les cuento. Para iniciar entonces, Un mundo feliz está categorizado como una novela distópica, sin embargo, él lo dice que es una novela utópica. Para mí, analizando el contexto del libro, es más distópico que utópico. Recordemos que lo distópico son futuros indeseados, generalmente dados por regímenes, guerras o medio ambiente no agradable en su narración, mientras que lo utópico son futuros deseables poco alcanzables. Recordemos que la distopía igual es ficción, pero es comparable con el mundo real. Entonces, Un mundo feliz empieza sus primeras páginas hablándonos sobre el centro de incubación y condicionamiento de la Central de Londres, donde su eslogan principal dentro del centro de incubación es comunidad, identidad y estabilidad. De hecho, recuerdo que el eslogan dentro de 1984 es la guerra, la paz, la libertad es la esclavitud. De hecho, se parece un poco en este sentido. ¿Qué es lo más interesante para mí de este libro? La ambientación en la que se desarrollan los hechos y el argumento del libro. Se trata entonces del centro de incubación, como les contaba, donde el doctor Henry Foster, con el director de este centro, le explican a un grupo de estudiantes en qué consiste todo el proceso de la población dentro de la nueva sociedad de 600 años. Recordemos entonces que la historia se da 600 años en el futuro y ojo, este dato. En el caso de Un mundo feliz no se da la era que se está dando no es como la contamos en la realidad, que generalmente se habla de antes y después de Cristo.
En el caso de Mundo Feliz se da el mundo de Ford o la era Ford. Eugenesia destinada a estandarizar productos humanos y así facilitar la tarea de los dirigentes. Esa es la parte donde encontramos o la parte en que se sintetiza toda esta ideología del libro. Siendo así, entonces Henry Ford es nuestro, por decir así, nuestro Dios dentro de la historia. ¿Por qué Henry Ford? Porque ya sabemos que los autos Ford generalmente fueron desarrollados y lograron estandarizar ese protocolo de procesos y productos donde la estandarización permitió sacar varios modelos de un mismo automóvil y que estos salieran en secuencia, salieran en partes donde fueran armados en un taller y pudiesen salir a la venta como lotes. De esto se trata entonces Un Mundo Feliz, humanos sacados en lote, ajustados y estandarizados de acuerdo a las necesidades del cliente, que en este caso es la sociedad. ¿Qué encontramos dentro de Un Mundo Feliz como características principales? Primero, la hipnopedia, que significa que a través del sueño se inducía el conocimiento de las personas que estaban dentro del centro de incubación y de condicionamiento. El soma como medicina de la felicidad, es decir, que todos los humanos pertenecientes a la sociedad tomaban soma como medicina de la felicidad y era su principal fuente de emoción y de bienestar. Y el tercero es el sistema científico de castas, donde los humanos son condicionados desde su proceso de incubación para que fueran genéticamente condicionados para X o Y labor dentro de la sociedad. Entonces, dentro de las castas encontrábamos, por ejemplo, que los científicos modificaban los embriones para que estos, y su cerebro y su capacidad mental para que estos fueran dentro de un X casta. Por ejemplo, están las castas, o mejor dicho, las castas que tenemos dentro de Un Mundo Feliz son, primero, las alfa, que son las superiores, que son destinados para ser líderes y para ser directores de compañías, etc. Están los beta, que son, como decir, los que trabajan para los alfa, con un nivel de intelectualidad alto, pero no tan superior a los alfa. Le siguen los gamma, los beta, los gamma, los delta y los epsilon, que su nivel de pensamiento es inferior, pero en este caso los epsilon, digámoslo así, son los de trabajos, por decir, los trabajos básicos, los trabajos que cualquiera puede realizar dentro de la sociedad. Desde los alfa hasta los epsilon son personajes importantes y cumplen un rol muy importante dentro de la sociedad, y así se los condicionan desde que nacen, se los condiciona para que ellos sepan que son muy importantes en la sociedad. Las personas que no se adaptan a esta sociedad y no hacen parte de estas castas, además que estas castas, para tenerlo en cuenta, no son decirlo de nacimientos naturales, es decir, que de un solo óvulo pueden sacar hasta 96 mellizos idénticos. El estándar, de acuerdo con lo que dice el libro, es que pues, es el máximo que se podría alcanzar, 96, pero el estándar que están en la actualidad dentro del libro es de 72 mellizos idénticos por un óvulo fecundado. Esta es la forma en que ellos pueden generar un producto en serie, y por eso es que también se compara con Ford. Ellos generan un producto en serie y de ese mismo producto generan miles y miles de réplicas para salir al consumo del comercio. Y las personas que todavía continúan o no se adaptaron a esta sociedad, sino que continuaron, como lo dice el libre albedrío, se les considera salvajes y no están dentro de la sociedad, no participan de ella ni obtienen sus beneficios. Los salvajes están, generalmente lo que refiere el libro es que los salvajes están en América, en este caso habla de un grupo de salvajes en Nuevo México, que en el argumento del libro luego lo cuenta. Entonces, el objetivo de este centro de incubación es generar niños prefabricados con inteligencia infantil. Como les dije, nacen entonces precondicionados a través de manipulación genética, donde modifican sus cerebros desde su fecundación para que sean más o menos inteligentes y asimismo cumplan el rol de la sociedad. Una vez nacen, entonces les ponen hipnopedia, que en este caso es el caso de que mientras los niños están en sus incubadoras, les ponen videos sobre lo importante que son en su rol dentro de la sociedad, de que son mejores inclusive que otras castas y que su rol dentro de la sociedad es mucho más importante para la sociedad que las otras castas, y de esta manera ninguno de las copias o de ninguna de estos productos humanos
va a generar rebelión porque él se siente orgulloso de ser lo que es y se siente orgulloso de cumplir su papel dentro de la sociedad. Embrión y el óvulo lo denominan dentro del libro como el método de Volkanovski, que es la copia de mellizos y generar lotes y lotes y lotes de humanos. El principal problema de Un Mundo Feliz no es en sí la manipulación genética que tanto nos asusta hoy en día, sino cómo esa manipulación genética la hacen para beneficiarse y de alguna manera perder ese sentido humano que nos caracteriza. Los niños son propiedad de todos, no hay una figura paternal y maternal ni una patria potestad para estos niños. No, son parte de la corporación y para ella están. Entonces, en este caso, las castas inferiores que son las son las gamma, delta y epsilon, son condicionadas para que no generen sentimientos como tal. Entonces, los condicionan de tal manera que si ellos quieren disfrutar de la naturaleza empiezan a generarles terapias de choque para que pierdan cualquier sentido de amor hacia lo que tienen alrededor. ¿Qué vemos entonces similar de este libro en la realidad? ¿Por qué lo consideran profético? Primero porque en este libro habla de Soma, que es la medicina de la felicidad. Todos saben que es una medicina, todos saben que es una especie de narcótico y aún así lo consumen y es parte de esa sociedad. Dentro de la historia entonces encontramos personajes principales que una vez explicado todo este tema que les hablé, nos presentan esos personajes que son Bernard Marx, Lenina y hay un personaje posterior que conocen cuando se disponen este par de personajes que son Bernard y Lenina a conocer lo que es el mundo de los salvajes. Otra cosa que se me olvidaba es que, bueno, como lo dije, entonces los niños están para todos, entonces así mismo es para el amor. El amor no está condicionado a formar parejas dentro de la sociedad porque no es necesario, porque generalmente lo que vemos es que la formación de parejas en la naturaleza es para la reproducción. En este caso, pues la sociedad no requiere reproducción a través de reproducción sexual, entonces no hay necesidad tampoco del afecto entre dos personas. Digámoslo así, no hay monogamia sino poligamia en esta sociedad. John es un salvaje y se le considera así porque primero, como digo, no se adaptó a la sociedad, es hijo de una persona que hizo parte de la sociedad condicionada pero se extravió y ella tuvo un hijo de forma natural, ya no fue un ovíparo sino que fue un niño natural. Esto lo vuelve a él como un caso especial y por eso mismo entonces John se vuelve un personaje principal dentro del libro. Él llega a la ciudad y lo empiezan a hacer ciertos análisis y demás, pero él se da cuenta de toda esta locura que se está viviendo dentro de esta sociedad y trata de alguna manera entonces de cambiar y de cuestionarse por qué las cosas se dan así, por qué la promiscuidad, por qué todos estos temas que para él no lo concibe siendo un humano normal dentro de este caos que se está viviendo, aunque los que son miembros de la sociedad como tal no lo ven como un caos, sino como una bella realidad. Entonces, lo que dicen los expertos analistas sobre Aldous Huxley y su Mundo Feliz es que, primero, el soma, ¿cuál es nuestro soma en la realidad? Televisión, narcóticos, cine, el radio, el teléfono móvil, la internet, los portales de entretenimiento, información que de pronto no nos aporta, que consideramos basura, pero allí estamos consumiéndola. Esto es el soma dentro de nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué consideran a el libro más profético, inclusive que 1984? Porque en este caso todos los miembros de la sociedad son conscientes de que son producto, que su felicidad es producto de cosas banales y vacías, y aún así no quieren renunciar a esto, que no tienen la capacidad de cuestionarse más allá de lo que deberían cuestionarse y de empezar a indagar, a buscar y a ampliar la información hacia lo que deberían ampliar, pero no lo quieren hacer. O sea, ellos quieren seguir así y van a seguir así, o sea, nunca lo van a cambiar. En el caso de 1984, en cambio, el que no lo haga y el que tenga una mirada, un gesto, cualquier acto que sea en contra en este caso del gran hermano, pues es eliminado de la sociedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En este caso hay un tirano que los obliga, en este caso no hay nadie que los obligue, ellos solos están dispuestos
a hacer lo que se diga. Y con respecto a la manipulación genética, pues vemos que hay muchos casos donde la ciencia ha avanzado para, como lo dije en el libro anterior de Momo, la ciencia ha avanzado de tal manera que podríamos hablar de en 50 años tener seres potencialmente amortales. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso los hombres no van a morir de enfermedades como tal, sino que va a ser por otro tipo de cosas como accidentes y demás. Entonces que se van a erradicar las enfermedades del mundo y que posiblemente las personas ya no tengan que preocuparse por morir. ¿Qué pasa en estos casos? Que generalmente los primeros que van a encontrar estos son las castas superiores, que en este caso podríamos hablar de los que están económicamente por encima de la pirámide, que los que están abajo en la base de la pirámide en la economía mundial. Salimos a recibir un poquito de aire fresco para cambiar de ambiente y dejar a un lado el encierro. Quería aportar además que en el libro de Yuval Noah Harari, que se llama De animales a dioses, nos habla sobre este tema de la deshumanización. ¿De verdad los hombres o la humanidad como tal sería capaz de vivir sin tener relaciones sociales, sin tener ese afecto que nos hace como humanos y que nos permite tener vínculos con el resto de la sociedad? Lo que nos dice Harari en su libro específicamente es que hay un experimento que se hizo en un laboratorio con unos monitos donde se toma un mono bebé y desde su nacimiento lo que se hace es ponerle dos objetos que tienen forma de mono en su jaulita. Entonces en este caso lo que dice es que al mono bebé le ponen una estructura que simula ser la forma de su madre, pero esta estructura es en acero y tiene instalado en él una especie de teteritos donde se le alimenta. Y hay otro mono en esa misma jaula donde se tiene un mono de felpa, de peluche, lo que llamamos aquí, y este no tiene ningún tipo de alimento. Lo que se puede notar es que el mono en sus condiciones lo que hace es que naturalmente pues se tiene que alimentar, entonces acude a la estructura metálica para alimentarse, pero una vez se alimenta recurre al mono de felpa para sentir de cierto modo esa suavidad del dispositivo, no sé cómo llamarlo, del monito de felpa, para sentirse como afectivo y sentir ese afecto. Entonces yo creo que lo mismo puede pasar con los humanos. Los humanos de cierto modo requerimos ese contacto, ese vínculo entre madres e hijos o entre sociedad como tal. O sea, no es solamente como decir hacer parte de esa sociedad, sino también recibir ese afecto y esos vínculos entre padres, hijos, entre amigos, estrecharnos la mano. Y creo que esa es una de las cosas que más nos va a afectar ahorita como seres humanos, el tema de ahora con este confinamiento y con todas las restricciones que nos ponen como medidas de prevención para evitar contagios. Una de las cosas que nos piden es que evitemos el contacto, evitemos los abrazos, las cogidas de mano. Los latinoamericanos nos caracterizamos por ese afecto entre sí. Esto pues definitivamente ha sido un impacto para todos en el caso de la sociedad como tal, tener que aislarnos y tener que estar separados los unos a los otros. Entonces, por parte de esa predicción que da Huxley con respecto a la deshumanización, creo que en esta parte sí, a pesar de que el libro es muy profético, puede estar en contradicción allí con lo que es el humano como tal, que es un ser de afectos, un ser sociable, un ser de relaciones, y creo que como seres humanos como tal, nuestra condición es esa, de ser sociables. En lo que refiere al libro, podríamos hablar sí de que en temas de pues los hombres cada vez más dependientes de las máquinas, los hombres cada vez más reemplazados por máquinas en procesos importantes como las tomas de decisiones, por ejemplo. Es que, por ejemplo, en la política con la Big Data podría ser reemplazado cualquier persona, porque la Big Data puede tomar inclusive mejores decisiones y tener mucho mayor alcance de información que un humano común. Y de asimismo podría primar más el interés colectivo sobre el individual.
El amor hacia la naturaleza no genera producción en las fábricas, es una de las cosas que nos dice el libro, pero ¿creen ustedes que apreciar estas bellezas, este paisaje, apreciar las flores, disfrutar de su aroma podría ser reemplazado por algo? Pues yo creo que últimamente lo que vemos es que, por ejemplo, apreciamos más esto a través de nuestras pantallas que inclusive nosotros mismos ir y buscar este tipo de paisajes. Este sitio, por ejemplo, ni siquiera sé en qué sector de la ciudad está, lo encontramos por casualidad, sé que estoy en una zona del sur. Entonces, ¿qué calificación yo le doy al libro? En este caso yo sí le había dado 3 estrellas, pero la verdad es que quiero reivindicarme con el libro porque siento que el análisis que hice inicialmente no fue el apropiado para darle una buena calificación. Le di 3, entonces le voy a subir otra estrella y le voy a poner en 4 estrellas a este libro. Primero por su tema y por su contexto tan digámoslo así, tan profético. Hay unas cosas que vuelvo y digo, de pronto los vínculos sociales y ese tema de todo el afecto social puede que en este momento no sea como tan fácilmente reemplazable. Sin embargo, vemos que el auge de los dispositivos móviles, el auge de la tecnología, la producción en masa que se genera tanto, pues generalmente nos ve, como dicen, el tema de la deshumanización nos ve más como una máquina que como un ser humano que siente, y posiblemente pues ya vemos que muchas veces las máquinas de hecho nos están reemplazando en la parte laboral. Entonces lo importante aquí es seguir como con el contexto humano y mirar a ver qué es lo que pasa con nosotros en el siglo XXI. Entonces dejo las páginas abiertas de Lectuber para que sigamos hablando de libros en una próxima ocasión. Ojalá podamos seguir saliendo y que este tema del confinamiento pues ya quede atrás y poder seguir buscando escenarios como este que nos puedan despejar un poco y poder seguir entonces hablando de temas de análisis de libros y de nuevas historias que nos puedan generar mayor impacto, y sea ficción o no ficción podamos seguir entonces adelante. Felices lecturas y nos vemos entonces en un nuevo video. Chao.